Hola chicos, bueno, hoy vamos a tener la clase de anatomía cardiovascular. Mi nombre es la licenciada Kisber Erika, soy encargada de enseñanza de la unidad docente de enfermería del Hospital Dr. César Minstein de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de enfermería. Bien, vamos a empezar con nuestra clase. ¿Sí? Los objetivos van a ser que el alumno pueda enumerar los componentes del sistema cardiovascular, desarrollar la conformación de la pared torácica, describir cada componente de las estructuras de la caja torácica, definir el concepto de mediastino y establecer sus límites, enlistar los componentes del mediastino, describir el pericardio, describir la constitución anatómica del corazón y sus caras, describir irrigación, drenaje venoso e inervación del corazón y definir el concepto de arteria, vena, vénula y capilar. Bien, como verán, son varios temas en cuanto al contenido que vamos a ver en la clase de hoy. Empecemos. El sistema cardiovascular va a conformar un conjunto de conductos por donde va a circular la sangre con un órgano especializado en el bombeo que va a estar formada por el corazón, que es este órgano que se especializa en el bombeo de la sangre, y los vasos sanguíneos, que en la imagen que tenemos acá vamos a ver a este corazón y la entrada y salida de los grandes vasos que van a ingresar a esta estructura anatómica que veremos más adelante. Bien, esta es una aproximación de lo que estaremos viendo a lo largo de esta clase. ¿Dónde va a estar contenido? ¿Dónde van a estar estas estructuras? Van a estar contenidas en lo que va a ser la pared torácica, en la caja torácica. Esta caja torácica va a estar conformada, va a ser parte de lo que es la pared torácica. Bien, la pared torácica va a conformar el todo. Es el tejido celular subcutáneo, que en su parte anterior, por ejemplo en las mujeres, tenemos las glándulas mamarias. La fascia muscular, siguiente a esta, los músculos, que los veremos posteriormente, y las estructuras osteoarticulares, que específicamente hablamos de la caja torácica. La caja torácica se va a referir a la estructura osteológica, es decir, a los huesos que componen a esta formación, ¿sí? Que es una formación osteocartilaginosa que va a contener a los pulmones, el corazón y los demás órganos mediastinales, que lo veremos posteriormente cuando hablemos del mediastino, de qué es el mediastino y cómo está compuesto y qué órganos lo compone. Bien, ahora por lo pronto tenemos a estos componentes. Vamos a desarrollar un poquito más acerca de lo que es la caja torácica. Bien, la caja torácica va a estar formada en una línea mediana posterior por las 12 vértebras torácicas, ¿sí? Que componen a parte de lo que es la columna vertebral. Hacia la línea media anterior vamos a tener la presencia de un único hueso, que es el denominado esternón. Y hacia los laterales vamos a tener los 12 pares de costillas conformando a lo que va a ser toda la parte osteocartilaginosa de esta pared torácica llamada caja torácica. Bien, ahora vamos a hablar acerca de el esternón, ¿sí? El esternón es un hueso plano, impar, mediano y simétrico, ubicado justamente, dijimos, en la línea mediana anterior de esta caja torácica. Bien, este hueso va a tener dos caras, ¿sí? Una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior, que es la que podemos ver en imagen, podemos visualizar muy bien las tres partes que conforman a este hueso, ¿sí? Una, la que se encuentra en la parte superior, es el manubrio esternal. Siguiendo a esta, en el medio vamos a encontrar el cuerpo esternal. Si ustedes van mirando el video, ven en esta diapositiva que están marcadas las referencias en cuanto a lo que voy diciendo. El manubrio, el cuerpo y finaliza con la apófisis sifoides. Bien. Entre la unión del manubrio y el cuerpo hay un ángulo que es súper importante, que se denomina ángulo esternal, o en algunas bibliografías lo van a encontrar con el epónimo de ángulo de Lewis.
Un epónimo es un nombre de una estructura anatómica de la persona que lo descubrió, que en este caso es Luis, o que la describió. Entonces, ¿esto por qué es importante? Es importante porque el esternón justamente es uno de los huesos que pueden palparse y sirve como reparos anatómicos para buscar determinadas estructuras, para poder proyectar estructuras, para poder colocar, por ejemplo, el estetoscopio en determinados sitios, sabiendo que justamente a nivel del ángulo esternal o el ángulo de Lewis vamos a encontrar hacia los laterales el segundo espacio intercostal. Entonces, en este momento ustedes pueden empezar a palparse su esternón, ¿sí? Donde en la parte superior van a encontrar en la parte superior del manubrio la escotadura yugular. Bien, si ustedes se palpan hacia los laterales de esta escotadura yugular, van a encontrar que se va a unir con la clavícula, ¿sí? Ahí dice escotadura clavicular. Bien, esas puntas, vértices que se encuentran en este manubrio esternal, corresponden a la escotadura clavicular, que es el sitio de unión entre la clavícula y el manubrio esternal. Bien. Bien, si seguimos palpándonos el manubrio esternal, vamos a ver que por debajo de la unión con la clavícula, inmediatamente está la unión con la primera costilla, ¿sí? Por eso verán en la imagen hacia los laterales que tenemos la primera escotadura costal, ¿sí? Que es una carilla articular que va a propiciar un espacio para la articulación con la primera costilla. Bien, siguiendo este manubrio esternal, van a encontrar un ángulo, ¿sí? Que va a ser la unión justamente entre este cuerpo esternal y este manubrio esternal, y si van hacia los laterales de este mismo, van a encontrar un espacio que es el segundo espacio intercostal. ¿Por qué es importante? Si nosotros sabemos ubicar el segundo espacio intercostal y lo palpamos, podemos seguir contando hacia abajo los siguientes espacios intercostales. Esto, por ejemplo, es importante cuando, por ejemplo, voy a colocar los electrodos para realizar un electrocardiograma, ya que debo ubicar los electrodos, que lo veremos seguramente en la parte de fisiología, a nivel del cuarto espacio intercostal. ¿Y cómo lo voy a saber? Justamente por este reparo anatómico. Por eso es importante este espacio, este sitio anatómico en nuestra carrera, en nuestra profesión. Bien, y como verán, estas carillas articulares, como se ve en la vista lateral, van a continuar en espacio de 7. ¿Por qué? Porque se va a articular directamente con 7 costillas, que son las 7 costillas verdaderas que se van a unir directamente al esternón. Ahora vamos a ver las costillas en particular y vamos a terminar de cerrar todo esto. Y la apófisis sifoides también es un sitio de reparo anatómico, ¿sí? Que justamente coincide en proyección hacia la columna vertebral entre la 11ª y la 12ª vértebra torácica. Bien, entonces tenemos acá, estamos empezando a visualizar cómo está conformada esta caja torácica. Siguiendo con el siguiente hueso que vamos a hablar, que son las costillas. Dijimos que eran de ¿cuántos pares? 12 pares, muy bien. 7 pares van a ser verdaderos, las 3 restantes van a ser falsas y las últimas 2 van a ser flotantes. Bien, ¿por qué decimos que los 7 primeros pares son verdaderos? Porque van a tener una articulación directamente con el cuerpo esternal. En cambio, la 8ª, 9ª y 10ª costilla van a tener una articulación
por medio de un cartílago en común e indirectamente hacia el esternón, uniéndose hacia el séptimo cartílago costal. La 11ª y la 12ª costilla directamente no van a tener articulación hacia el esternón. Bien, ahí tenemos los 12 pares de costillas. Bien, acuérdense de eso, que tenemos 7 verdaderas, 3 que son falsas y 2 que van a ser flotantes. Bien, ¿cómo van a estar conformadas estas costillas? Van a irse como alargando, ¿sí? A lo largo de que van descendiendo en la caja torácica, ¿sí? Por la conformación que tiene la caja torácica, que la veremos después en una imagen. ¿Bien? Como que se van alargando y ensanchando. Las costillas son huesos planos, pertenecen a la clasificación de huesos planos, ¿sí? Son de formas alargadas y se los compara como con arcos, ¿sí? Que van a estar tendidos desde la columna vertebral atrás hacia el esternón, ¿sí? Adelante, al cual van a estar unidas por los cartílagos costales, reiteramos, en el caso de las 7 vértebras, 7 costillas verdaderas. ¿Bien? ¿Qué vamos a encontrar en uno de los extremos de estas costillas? Vamos a encontrar la conformación de el extremo que va a estar en contacto con las vértebras, va a ser la cabeza, el tubérculo y el cuello, ¿sí? Como verán acá en esta imagen, van a tener las referencias con la cabeza, el cuello y el tubérculo y el cuerpo de la costilla. Y van a tener su extremidad anterior, que con quién va a tener relación en el caso de las 7 primeras costillas, con el esternón, ¿sí? A través de un cartílago. Bien, entonces, principalmente de estas costillas vamos a decir que son huesos planos alargados en forma de arco, que van a presentar dos extremos, un extremo posterior y un extremo anterior. El extremo posterior va a ser el que va a tener contacto con la columna vertebral, específicamente con las vértebras torácicas, que son en número de 12, ¿sí? Y que van a tener este extremo posterior una particularidad, que va a estar conformada por una cabeza, un tubérculo y un cuello, ¿sí? Posteriormente a esta va a seguir por el cuerpo de la costilla, que tiene forma de arco, hacia la extremidad anterior, que va a unirse con el esternón, ¿sí? A las carillas esternales, para unirse a la misma. Bien, bueno, en el borde inferior, ¿sí? De estas costillas vamos a tener el surco intercostal, que en este surco, ya se los voy mencionando desde ahora, en este surco intercostal vamos a tener al paquete vasculonervioso intercostal. ¿Qué se refiere con paquete vasculonervioso intercostal? Cuando hablamos de paquete vasculonervioso, vamos a hablar de elementos vasculares, arteriales, venosos y nerviosos, que en este caso va a estar conformada por la arteria intercostal, la vena intercostal y el nervio intercostal, que van a pasar por este canal que se ubica en la cara interna de estas costillas hacia el borde inferior. Entonces, esto es un reparo importante saberlo, por ejemplo, en los avenamientos, en los casos de, vamos a hablarlo como más sencillo, en el caso de los drenajes. Cuando se coloca un drenaje a un paciente que acaba de recibir una internación, un procedimiento quirúrgico, y se le deja algún drenaje entre las costillas, estas suelen ser dolorosas justamente porque esta pared torácica, esta caja torácica va a estar en forma permanente, movilizándose en cada inspiración y expiración. Bien, esto lo iremos viendo e integrando en la medida que va avanzando la cursada. Pero entonces, imagínense que estas zonas se encuentran inervadas e irrigadas, y justamente en el borde inferior de estas costillas se encuentra este paquete vasculonervioso. Imagínense lo doloroso que puede llegar a ser tener un tubo atravesando estos espacios intercostales. Bien, esto es para que un dato de color para el día de mañana, cuando tengan un paciente con un drenaje pleural o un drenaje
justamente que bueno, lo tengan el paciente con este tipo de dispositivo y bueno, nada, entiendan que es algo doloroso para él. Bien. Dijimos también que hacia la línea mediana posterior íbamos a encontrar las 12 vértebras torácicas. Bien. Antes, esto vamos a ahondarlo y a integrarlo en la clase de dorso, ¿sí? Cuando hablemos de columna vertebral, pero quería mencionarles un poco acerca de las partes de las vértebras. Bien, las vértebras va a estar compuesta por un cuerpo, ¿sí? Va a tener una parte anterior y una parte posterior. En la parte anterior, hacia anterior, vamos a encontrar el cuerpo de la vértebra. Y hacia la parte posterior vamos a tener como una especie de arco. Bien, vamos a tener, ahí tienen las referencias, vamos a tener apófisis, ¿sí? Que son como esas salientes que las ven hacia los lados y hacia atrás, ¿sí? Van a ser las apófisis transversas, ¿sí? Las que se encuentran hacia los lados, y una apófisis espinosa que se encuentra hacia posterior. Bien, la unión entre la parte anterior, que sería el cuerpo, y este arco, va a estar dada por los pedículos. Bien, su nombre, pedículo, está dado porque cuando se la estudió, cuando se vio a las vértebras torácicas, se lo imaginó como que si fueran unos piecitos que bajaban del cuerpo. Entonces le pusieron el nombre de pedículo. Ese es el origen, la etimología de esta palabra en este caso de la vértebra torácica. Vemos entonces que el pedículo me va a unir el cuerpo de la vértebra con el arco posterior. Bien, después tenemos acá otra palabra que dice acá lámina, ¿sí? ¿Qué es la lámina? La lámina me va a unir lo que son las apófisis transversas con la apófisis espinosa. Bien, y vemos acá carillas articulares como las vimos en el esternón, ¿sí? Que me van a ser sitios de unión y articulación con otros huesos. Bien, que en este caso van a ser con quién dijimos que esta vértebra torácica se articulaba. Se articulaba con las costillas. ¿Se acuerdan que en el extremo posterior de las costillas teníamos la cabeza, el cuello y el tubérculo? Bien, estas van a tener relación con la vértebra torácica que las vamos a ver posteriormente. Bien, tenemos al cuerpo, ¿sí? Acá podemos visualizarlo nuevamente, hacia anterior, ¿sí? Vemos las carillas articulares a nivel del pedículo, ¿sí? En una fobia costal superior y una fobia costal inferior, ¿sí? Después vamos a tener al proceso articular superior y vamos a tener a la fobia costal transversa ubicado a nivel de la apófisis transversa, que acá está denominada como proceso transverso, pero es un sinónimo de apófisis. Lo pueden encontrar como apófisis o lo pueden encontrar como proceso transverso. Y después tenemos la apófisis espinosa, ¿sí? Con sus también carillas articulares. Bien. Acá tenemos en completa lo que es la caja torácica. Como verán, hacia posterior tenemos la columna vertebral, que en el caso de la caja torácica va a estar compuesta por las 12 vértebras torácicas. Hacia la línea media anterior dijimos que teníamos ¿a quién? Al esternón. Muy bien. El esternón, y hacia los laterales, cerrando esta caja torácica, teníamos a las costillas. Bien, vamos a visualizar acá que tenemos una abertura torácica superior y una abertura torácica inferior. Bien, acá vemos a las 7 costillas verdaderas, ¿sí? Que van a articular directamente a través del proceso cartilaginoso con el esternón, y la 8, 9 y 10 van a articular indirectamente a través de el cartílago de la séptima costilla hacia el esternón. Y por último, las dos vértebras, las dos costillas flotantes que se ven ahí hacia posterior. Bien, eso correspondería a lo que es la caja torácica.
Bien, vamos a hablar acerca de un poco de las articulaciones que vamos a encontrar. Las que corresponden principalmente a lo que es la articulación en cuanto a la caja torácica. Dijimos que era una caja que tenía movilidad. ¿Por qué? Porque en cada movimiento inspiratorio y expiratorio se va a producir un movimiento, una expansión, va a permitir una expansión a través de los diferentes músculos, que lo veremos posteriormente, de esta caja, y una retracción de la misma en el proceso de la aspiración. Bien, bueno, por eso son importantes las articulaciones. Son un montón de articulaciones que nosotros no los veremos en profundidad por una cuestión de tiempo, pero sí mencionaremos algunos de ellos, como por ejemplo la articulación de la cabeza de la costilla, ¿sí? Como hablábamos previamente, si vamos recordando de a poco, vamos a ir integrando cada uno de los conocimientos que vamos adquiriendo, que la cabeza de la costilla se va a articular con los procesos, las carillas articulares que se encuentran a nivel del cuerpo de las vértebras. Como verán en esta imagen, en la imagen A, vamos a ver ahí a la cabeza de la costilla ubicada entre un cuerpo de la vértebra torácica, y en el medio tenemos el disco intervertebral, y por debajo tenemos también otra carilla de del siguiente cuerpo vertebral. Ven como la cabeza de la costilla va a ubicarse justamente en el medio de estos dos cuerpos vertebrales. Bien, así se usa la carilla inferior de una y usa la carilla superior de la otra. Bien. Y en cuanto a la tuberosidad, esta va a tener relación con la apófisis transversa de la vértebra torácica, en la articulación que se va a denominar costotransversa. Entonces, estas son las dos principales articulaciones que vamos a mencionar en cuanto a las vértebras torácicas y las costillas, que son la articulación de la cabeza de la costilla y la articulación costotransversa. Bien. Vamos a hablar ahora acerca de los músculos. Vamos a tener los principales músculos de la cara anterior del tórax, como al pectoral menor, ¿sí? Que lo verán acá en esta imagen, ¿sí? Al pectoral mayor, ¿sí? De estos músculos no les vamos a pedir las inserciones, pero sí les vamos a pedir que sepan los nombres de estos músculos que van a conformar la cara anterior del tórax, ¿sí? Acá hacia las cercanías del pectoral menor van a encontrar el serrato anterior, que tiene forma de serrucho, que por eso se le dice serrato. Entonces vamos a tener el serrato anterior, al pectoral menor, al pectoral mayor, y vamos a también tener al músculo subclavio, que no lo vemos en esta imagen. Pero vamos a tener esos 4 músculos a consideración como parte de la cara anterior del tórax. Bien. Siguiendo con los músculos que vamos a encontrar, vamos a tener a los intercostales. Estos músculos son esenciales en el proceso de la respiración, ¿sí? En el proceso de la inspiración y la expiración. Vamos a tener a los intercostales externos, a los intercostales internos y al intercostal íntimo. Bien. Los intercostales externos van a estar fundamentalmente relacionados con el proceso de la inspiración, y los intercostales internos van a estar relacionados con el proceso de la expiración. Bien, también vamos a tener a los músculos elevadores del tórax, como por ejemplo van a ser el escaleno, los escalenos, ¿sí? Que vamos a tener 3, escaleno anterior, escaleno medio y el escaleno posterior. Bien, estos músculos, como veremos seguramente cuando hablemos de fisiología respiratoria,
va a haber músculos que se van a mover pasivamente en cada movimiento ventilatorio normal y va a haber músculos que se van a mover cuando se van a notar sus movimientos cuando el proceso de la inspiración y expiración resulte forzado. Vamos a tener la utilización de lo que van a ser los músculos accesorios, ¿sí? Que eso lo vamos a ahondar en la parte de fisiología. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de el mediastino, ¿sí? ¿Qué es el mediastino? Es un espacio ubicado en esta caja torácica, ¿sí? Que se encuentra ubicado entre ambos campos pulmonares, ¿sí? Entre ambos pulmones. En este mediastino lo que vamos a hacer es delimitar este espacio, ¿sí? Vamos a delimitarlo en un mediastino superior y un mediastino inferior, que a su vez se va a dividir en tres, en un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. ¿Cuáles van a ser los límites de este mediastino? Acá lo tenemos. Tenemos como límite superior a la abertura superior del tórax, ¿sí? Que los mencionábamos previamente, y hacia adelante vamos a tener, es decir, hacia anterior, como habrán visto en la clase de generalidades, vamos a tener al esternón, ¿sí? Y a la sincondrosis costoesternales. Sincondrosis costoesternales solamente quiere decir los cartílagos costales, ¿sí? Son el tipo de unión que se produce entre el esternón y la costilla por medio del cartílago. A eso se refiere. A ese tipo de articulación entre cartílago y hueso se denomina sincondrosis. Por eso lo van a encontrar con este nombre. Este cuadrito se encuentra en el libro de Anatomía Clínica de Pro, que es el libro de referencia que les dimos para la materia. Después tenemos el mediastino anterior. Para delimitar entre el mediastino anterior y el mediastino medio vamos a diferenciarlo, separarlo por medio de la cara anterior del pericardio. La cara posterior del pericardio me va a separar lo que es el mediastino medio del mediastino posterior. Y el límite posterior de este mediastino van a ser los cuerpos vertebrales torácicos, los discos intervertebrales ubicados entre estos cuerpos vertebrales y el ligamento longitudinal anterior, que es un ligamento que se encuentra a lo largo de la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Bien, hacia los laterales de este mediastino vamos a encontrar a los campos pulmonares con las pleuras, que justamente al ser una pleura que va a estar en contacto con pleura, es una hoja cerosa que cubre y envuelve a los pulmones. Entonces esta pleura va a ser la pleura mediastínica derecha, mediastínica porque va a ser justamente la que va a tener contacto con el mediastino, derecha porque es del lado del campo pulmonar derecho, y del lado izquierdo justamente vamos a tener la pleura mediastínica pero izquierda, porque es del campo pulmonar izquierdo. Entonces, volvemos a esta imagen, ¿sí? Teníamos un mediastino superior, un mediastino inferior, ¿sí? El mediastino superior, bueno, justamente como hablábamos de la importancia del ángulo de Lewis o el ángulo external, justamente la separación entre el mediastino superior y el mediastino inferior va a darse por una línea recta que va a cruzar el ángulo de Lewis y va a seguir hacia posterior y va a pasar a nivel del disco intervertebral ubicada entre la cuarta y quinta vértebra torácica. Esa línea va a ser la que me va a separar el mediastino superior del mediastino inferior. Bien, y como dijimos que hacia adelante, ¿qué va a tener como límite anterior? Lo vemos en esta imagen. Vamos a tener hacia anterior al esternón, ¿sí? Hacia posterior de este mediastino anterior, el límite entre el mediastino medio y el mediastino anterior va a ser el pericardio, ¿sí? La cara anterior del pericardio. Y hacia posterior dijimos que íbamos a tener la cara posterior del pericardio,
que me va a separar el mediastino medio del mediastino posterior. Bien, hacia inferior vamos a tener al diafragma. Bien, es un músculo que veremos después cuando hablemos de sistema respiratorio. Bueno, acá teníamos el límite inferior del diafragma. Bien. Bueno, acá tenemos otra imagen. Esta va a ser este es un corte sagital del mediastino. Como ya habrán visto en la clase de generalidades, vamos a tener distintos cortes. Un corte sagital me dividía en la línea media el cuerpo en dos mitades simétricas. Bien, acá vamos a ver de nuevo al mediastino con su mediastino superior, mediastino inferior. Teníamos un mediastino anterior, medio y posterior. Bien, y hacia inferior teníamos al diafragma, hacia superior la abertura superior del tórax. Bien, ¿qué vamos a encontrar en cada mediastino? De esto es importante que sepan qué órganos vamos a encontrar en cada mediastino, ¿sí? Solamente sépanse los órganos. En el caso del mediastino superior vamos a encontrar el timo, la tráquea y el esófago. En el mediastino inferior vamos a encontrar al timo en el mediastino anterior. En el mediastino medio vamos a encontrar al corazón en toda su extensión y las hojas de pericardio. Y hacia posterior vamos a encontrar como órganos al esófago y los bronquios principales. Bien. Bueno, eso es lo único que tienen que saber en cuanto al contenido del mediastino. Vamos a hablar ahora acerca de justamente lo que se encuentra a nivel del mediastino medio, mediastino inferior, mediastino medio, que es el corazón. Bien, vamos a hablar un poco acerca de su configuración externa. El corazón es como una pirámide triangular de 6 caras que se encuentra acostada hacia apuntando su vértice hacia el lado izquierdo del cuerpo, inclinada en forma oblicua hacia el lado izquierdo. Vamos a tener entonces, dijimos, 6 caras, una cara anterior o esternocostal, una cara posterior esofágica, una cara inferior diafragmática, una cara superior que va a ser pedicular, una cara lateral izquierda o pulmonar izquierda y una cara lateral derecha o pulmonar derecha. Bien. Como verán, estos nombres me van diciendo algo acerca de las relaciones que va a tener este corazón con sus caras, dependiendo de sus caras. Bordes, vamos a tener 3 bordes, un borde derecho, un borde superior y un borde izquierdo. El borde derecho me va a dividir la cara anterior de la cara diafragmática, el borde izquierdo me va a dividir el borde posterior de la cara diafragmática y el borde superior me va a dividir la cara anterior de la cara superior. Entonces acá, bueno, les conseguí esta imagen que está bastante copada porque podemos ver en ella las diferentes caras. Como verán, la cara posterior corresponde también a lo que es la base del corazón, ¿sí? Ahora vamos a ver cada cara de forma individual. La cara anterior, lo ven ahí como superficie anterior, ¿sí? Las caras laterales la van a ver ahí como superficie pulmonar derecha, superficie pulmonar izquierda. Ven ahí en rojo lo que es la superficie diafragmática o cara diafragmática. Y el vértice apuntando hacia la izquierda. Bien. Vamos a ver qué estructuras son las que encontramos principalmente en la cara anterior. En la cara anterior vamos a encontrar como principal cavidad al ventrículo derecho, ¿sí? Este es el corazón en su cara anterior. El corazón va a tener 4 cavidades. 2 aurículas, una aurícula derecha, una aurícula izquierda y 2 ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Como verán acá en las referencias, ustedes van a encontrar a la aurícula derecha, ¿sí? Que lo tienen ahí en la referencia, el ventrículo derecho en toda su extensión en esta cara y el ventrículo izquierdo
casi apuntando ahí al finalizar en el vértice de lo que sería el corazón. Vemos acá también el nacimiento de los grandes vasos como lo son la aorta y la arteria pulmonar. Y ahí hacia posterior estamos viendo la llegada de las venas cavas a la aurícula derecha. Bueno, entonces cuando digamos qué estructura es la que o qué cavidad es la que podemos encontrar principalmente en la cara anterior, es el ventrículo derecho. La cara posterior o base del corazón va a estar dada principalmente por la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, también conocida como la mochila del corazón, a la cual vemos llegar 4 venas que son las denominadas venas pulmonares, ¿sí? Ahí tiene la referencia donde dice aurícula izquierda y ven que van llegando esos 4 vasos que están pintados de violeta, que son las venas pulmonares, que están ingresando a la aurícula izquierda. Vemos también en esta cara posterior a la aurícula derecha con la llegada de la vena cava superior y la vena cava inferior. También vemos parte del arco aórtico y parte de las arterias pulmonares. Vemos parte de ventrículo izquierdo y un poquito de ventrículo derecho. Principalmente cuando hablemos de la cara posterior o la base, vamos a tomar como principal cavidad que se visualiza en esta cara a la aurícula izquierda y parte de aurícula derecha. La cara inferior o diafragmática, en esta cara inferior vamos a poder visualizar nuevamente en la aurícula izquierda, vamos a poder visualizar al ventrículo izquierdo y su vértice y parte del ventrículo derecho. Vamos a hablar un poco acerca de la configuración interna de este corazón. Es la configuración interna, vamos a referirnos a cómo se ve este corazón por dentro. Bien, para poder visualizar las 4 cavidades, debemos hacer un plano de sección de forma oblicua, como lo verán en la parte inferior derecha de esta imagen. Este plano de sección muestra cómo fue cortado este corazón para poder visualizar las 4 cavidades y la llegada y la salida de los grandes vasos. Bien, acá podemos visualizar las 2 aurículas, ¿sí? Aurícula izquierda, aurícula derecha, los ventrículos izquierdo y derecho, con las válvulas aurículo-ventriculares. Cuando hablamos de válvulas aurículo-ventriculares, son aquellas estructuras anatómicas fibrosas que lo que hacen es regular el paso de la sangre desde las aurículas hacia los ventrículos, haciendo que el pasaje de sangre sea de manera unidireccional, regulándose a través de las presiones que se van a ir desarrollando en cada ciclo cardíaco, que lo veremos específicamente en la materia de fisiología cardiovascular. Tenemos que del lado derecho, ¿sí? Ustedes vayan mirando ahí las referencias. Tenemos del lado derecho, que vamos a saber que es el lado derecho porque está llegándole la vena cava superior, y como habíamos dicho que a la aurícula derecha llegaban las venas cavas, entonces ahí ya podemos identificar a la aurícula derecha. De la aurícula derecha al ventrículo derecho se debe atravesar una válvula, ¿sí? Que tiene 3 valvas, por eso se denomina tricúspide. En cambio, del lado izquierdo, ¿sí? Vamos a tener una válvula que se denomina válvula mitral. Bien, esto va a ser lo que corresponde a lo que es la configuración interna de el corazón. Vemos también ahí la salida de la arteria aorta. Esta arteria aorta también cuenta con sus válvulas, que son las denominadas válvulas semilunares, o lo pueden encontrar como válvula aórtica.
Y en el caso de la arteria pulmonar, también tiene sus válvulas que también se denominan válvulas sigmoideas o válvulas pulmonares. Entonces acá tenemos otra imagen como más esquematizada, donde vemos las 4 cavidades del corazón, que son la aurícula derecha, el ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Ambas cavidades, ¿sí?, pares de cavidades, están separadas por un tabique o tabique septal o interventricular, que va a separar estas dos mitades del corazón, la parte derecha y la parte izquierda. Bien. Desde la cavidad derecha, desde el ventrículo derecho, vemos que sale una arteria importante que se llama la arteria pulmonar. Ahí vemos sus válvulas pulmonares. Del lado izquierdo va a salir una de las arterias más importantes que se llama la arteria aorta. Vemos su válvula aórtica. Vemos que a la aurícula derecha está llegando la vena cava superior y la vena cava inferior. Y en violeta hacia posterior vemos que tenemos a las venas pulmonares que van a ingresar a la aurícula izquierda. Vemos nuevamente entre la aurícula derecha y ventrículo derecho la válvula tricúspide y entre la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo la válvula mitral. Acá nuevamente tenemos otra imagen de forma esquematizada, las estructuras y cavidades que se encuentran en lo que es la configuración interna del corazón. Esto es reiterar lo mismo que vimos previamente y se los dejo a modo de imagen para que puedan utilizarla de forma didáctica y puedan repasar las estructuras que conforman la configuración interna del corazón. Vamos a hablar acerca de las válvulas. Yo les mencionaba las válvulas auriculoventriculares y las válvulas sigmoideas o semilunares. Tenemos que las válvulas son las estructuras anatómicas que se interponen entre los distintos segmentos cardiovasculares. Bien, como les dije previamente, estas válvulas cumplen una función muy importante en lo que es el control del flujo unidireccional de la sangre. De esta manera se evita que se produzca un flujo retrógrado de la sangre hacia las otras cavidades, alterando las presiones de llenado y de eyección, cosa que cuando sucede alteraciones a nivel valvular se termina desequilibrando lo que es el funcionamiento de bombeo del corazón a la larga. Acá vamos a ver las determinadas válvulas, tanto la válvula tricúspide con sus 3 valvas como la válvula mitral con las 2 valvas que tiene. Vemos la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Bueno, otra estructura que debemos tener en cuenta, además de las válvulas, son los músculos papilares. Los músculos papilares me van a ser de refuerzo, son estructuras anatómicas que sirven de refuerzo hacia estas válvulas. Sirven como de sostén a las válvulas que se encuentran entre las aurículas y los ventrículos. Vamos a encontrar que tenemos 3 órdenes en cuanto a estos músculos papilares. Tenemos los músculos papilares de primer orden, que son los que presentan 2 extremos, uno unido a las cuerdas tendinosas de las valvas y el otro unido a la pared de la cavidad. Estas cuerdas tendinosas son esas cuerdas que son como prolongaciones que salen de las válvulas, que lo verán acá en la imagen como si los ven como una especie de telaraña, ¿sí?, que son tipo prolongaciones de las válvulas. Y estos músculos papilares de primer orden lo que van a hacer, se van a unir a una de estas cuerdas tendinosas de la valva y van a unirse a la pared de la cavidad, ¿sí?, a la pared ventricular. Después vamos a tener los músculos papilares de segundo orden. Cada uno de sus extremos
está unido a la pared ventricular, ¿sí? Presentando una forma de puente, una disposición de puente, es decir, que van de pared a pared. Dijimos que las de primer orden iban de cuerda tendinosa a pared ventricular. Las de segundo orden van a ir de pared ventricular a pared ventricular con la porción media libre, es decir, como que hacen un puentecito. Las de tercer orden son solamente engrosamientos de la pared ventricular, que lo veremos en cómo está en la imagen, ¿sí? Entonces tenemos los músculos papilares que los tenemos en 3 órdenes, ¿sí? Primera, segunda y tercera orden. Vamos a hablar un poco acerca de la constitución histológica, ya que estamos hablando de la configuración interna, vamos a hablar un poco sobre la constitución histológica de este corazón. Va a estar compuesta por el endocardio, ¿sí? Que es la que va a tapizar desde la parte interior del corazón hacia afuera, conformado por el miocardio, que va a formar parte de lo que es la capa muscular del corazón, y finalmente por el epicardio, ¿sí? El epicardio va a corresponder a la hoja visceral del pericardio seroso. Y vamos a tener el pericardio parietal, ¿sí? Que lo vemos ahí en violeta, del pericardio seroso. En el medio de estas dos hojas, de la hoja visceral y la hoja parietal, vamos a encontrar la cavidad pericárdica, que es una cavidad virtual que tiene un líquido pericárdico que sirve como modo de lubricante, donde en cada movimiento, en cada latido del corazón, facilita su movimiento y evita el rozamiento. Acá tenemos otra imagen donde podemos visualizar cómo se dispone el endocardio, el miocardio y por último el epicardio, que corresponde a la hoja visceral del pericardio, y tenemos la cavidad pericárdica separándonos de la capa parietal del pericardio seroso y por último el pericardio fibroso. Hablamos de pericardio. Bien, ¿qué es el pericardio? El pericardio es una hoja de tejido conectivo que va a recubrir a este corazón. Esta hoja, ¿sí?, se desdobla a nivel de los grandes vasos y vamos a tener una hoja visceral, que es la que se va a adherir y confundir con el epicardio, ¿sí?, que es la parte más externa en la constitución histológica de este corazón, y va a conformar lo que es una cavidad pericárdica, y de este desdoblamiento vamos a tener la otra hoja del pericardio seroso, que se va a denominar pericardio parietal. Y por último vamos a ver que tenemos al pericardio fibroso. Acá tenemos otra imagen para que ustedes puedan entender mucho mejor de esto que estamos hablando acerca de la disposición entre el endocardio, ¿sí?, que es la mucosa que tapiza todo el interior del músculo, ¿sí? Le sigue el miocardio, que es la parte muscular en sí de esta bomba cardíaca, y finalmente tapizando todo esto tenemos al pericardio visceral o epicardio, ¿sí? Entre medio de estos tenemos la cavidad pericárdica, el pericardio parietal, que va a ser, ambos son hojas del pericardio seroso, y por último recubriendo el pericardio fibroso. Vamos a hablar un poco acerca de la irrigación. La irrigación del corazón va a estar dada principalmente por dos arterias coronarias súper importantes, que son la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Como verán acá, las arterias coronarias son las primeras ramas que nacen de la aorta apenas nace del ventrículo izquierdo. La diferencia entre la arteria coronaria derecha y la coronaria izquierda es que la coronaria izquierda apenas nace se bifurca en dos de sus ramas principales.
Una es, como verán en la referencia, es la arteria interventricular anterior, que se va a dirigir por el surco interventricular ubicado entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. También lo pueden encontrar con el nombre de arteria descendente anterior. La otra rama que surge de la bifurcación de esta arteria coronaria izquierda es la arteria circunfleja, que se va a dirigir por el surco auriculoventricular izquierdo hacia posterior, hacia la cara posterior de la misma. Antes de irse hacia la cara posterior va a emitir una rama denominada la rama marginal izquierda. La coronaria derecha, en cambio, continúa su recorrido, su nacimiento, puede verse tapada por la orejuela derecha, tapada o no, y continúa su recorrido por el surco auriculoventricular izquierdo, derecho, perdón. Siguiendo con su recorrido hacia la cara posterior, antes de dirigirse a la misma, va a emitir una rama que es la rama marginal derecha. Una vez en la cara posterior, lo que va a hacer es continuar como arteria coronaria derecha y finalizar como arteria interventricular posterior cuando se ubica a nivel del surco interventricular posterior en la cara diafragmática del corazón. La arteria circunfleja continúa hacia posterior y finaliza su trayecto en la cara diafragmática del corazón. Ahora, hablando un poco acerca del drenaje venoso. El drenaje venoso va a estar constituido principalmente por las venas cardíacas. Vamos a tener una vena cardíaca magna que va a dirigirse desde la cara anterior del corazón hacia posterior, donde en determinado momento, pasando por debajo de la aurícula izquierda, va a ensancharse y conformar lo que se denomina el seno coronario. Esta estructura va a recibir afluentes de la vena cardíaca menor, la vena cardíaca media y la vena cardíaca magna, que dijimos que se ensanchaba y se formaba el seno coronario. Estas venas son importantes porque van a traer el drenaje venoso del mismo corazón y van a desembocar en la aurícula derecha, perdón. Entonces dijimos que a la aurícula derecha le van a llegar el drenaje venoso de todo lo que es la parte superior del cuerpo por medio de la vena cava superior, y de la parte abdominal y la parte inferior del cuerpo trae el drenaje venoso por medio de la cava inferior. Ahora, el mismo corazón también es un tejido que necesita ser irrigado y es irrigado por las arterias coronarias y vuelto el drenaje venoso por medio de venas, ¿sí? Que las principales son la vena cardíaca menor, la vena cardíaca media y la vena cardíaca magna, que ambas van a ser afluentes del seno coronario que va a desembocar a nivel de la aurícula derecha. Vamos a hablar ahora un poco acerca de la inervación. La inervación, principalmente, lo que queremos que sepan es que va a ser como una especie de regulador de la frecuencia de este corazón. El corazón, si habrán visto en algunas películas, se saca el corazón de una persona y sigue latiendo. ¿Por qué se produce esto? Se produce de que en los inicios de las investigaciones del funcionamiento cardíaco, se descubrió que el corazón tenía estructuras especializadas de inervación propia, que lo que hacía era que por más que el corazón era arrancado, era sacado de su contexto de la cavidad torácica, seguía latiendo y era debido a este propio sistema de conducción. Y lo que hacen tanto el componente simpático como parasimpático es regular hacia arriba o hacia abajo este automatismo que tiene el corazón. Entonces, ¿por dónde va a provenir la parte simpática? ¿Qué sería la componente simpático? El componente simpático se va a referir a ese estímulo nervioso, por ejemplo, estimulado en una situación de estrés.
Entonces lo que puede hacer un estímulo simpático es aumentar la frecuencia cardíaca. Y después tenemos el estímulo parasimpático, que va a estar dada por medio de los vagos, ¿sí? Los vagos son unos nervios, son el décimo par craneal, que lo veremos en la clase de neuroanatomía, en número de 2, derecho e izquierdo, que van a dirigirse hacia el plexo cardíaco para regular justamente la actividad eléctrica del corazón. Y la parte simpática va a venir por medio de la cadena parasimpática. Ahora, el sistema que les mencionaba antes se denomina sistema cardionector, ¿sí? Es el sistema de conducción intrínseca del corazón. Va a iniciar a nivel del nódulo sinoatrial o nodo sinusal, más conocido como nódulo sinusal. En este sitio, espacio, que es el denominado marcapaso del corazón, va a seguir su estímulo por medio de las haces internodales hacia el nódulo auriculoventricular. De este nodo auriculoventricular va a continuar por el septum interventricular por medio del haz de His, y esta después se divide en dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha, finalizando en las fibras de Purkinje, que se van a esparcir por todo el músculo cardíaco. Vamos a hablar acerca de un poco de las generalidades de los vasos sanguíneos. Son conductos por donde se va a circular la sangre, y hay de tres tipos, que son las arterias, las venas y los capilares. Las venas van a llevar sangre desde los tejidos hacia el corazón, y las arterias, por el contrario, van a llevar sangre desde el corazón hacia el resto de los tejidos. Y los capilares son los que van a hacer participar en el proceso de gasto metabólico, recolección de residuos y productos metabolitos, el anhídrido carbónico, ¿sí? Para dejar, una vez que se deja el oxígeno por medio de los capilares arteriales, es llevado por los capilares venosos a las vénulas, y de las vénulas a las venas, y las venas al corazón, para volverse a oxigenar, que lo veremos en lo que es el circuito cardiovascular, la circulación mayor y menor. Como verán acá, una de las diferencias entre vena y arteria es que las venas llevan sangre de los tejidos al corazón y las arterias del corazón hacia los tejidos. Las paredes de las arterias son más gruesas y expansibles, en cambio las venas son más delgadas y no son tan expansibles. Acá continuamos con las mismas diferencias, arteria, vena y los capilares con su conformación histológica. Acá vemos la imagen de una de las arterias más importantes, que es la denominada arteria aorta. La aorta, desde su comienzo en el ventrículo izquierdo, emite las primeras ramas, que son las arterias coronarias, que van a servir de irrigación al corazón. Vamos a ver en esta aorta tres divisiones. Una es la aorta ascendente, el callado aórtico, o acá está denominado como arco de la aorta, y la aorta descendente, que la vemos en violeta. De este callado de la aorta va a salir un tronco brachiocefálico, arterial brachiocefálico, y de este van a emerger del lado derecho la arteria carótida común y la arteria subclavia derecha. Del lado izquierdo vamos a tener que salen directamente del callado de la aorta la arteria subclavia izquierda y la arteria carótida común. Esto es para que empiecen a ver y aproximar
su visión acerca de lo que es la aorta, que es la principal arteria, la que va a distribuir toda la sangre al resto de los tejidos. Respecto al drenaje venoso, vamos a tener a la vena cava superior, que la vena cava superior se va a formar por la conjunción o la unión de las dos venas brachiocefálicas, la derecha y la izquierda. A estas venas brachiocefálicas van a llegar la vena yugular interna derecha y la vena subclavia. La vena yugular izquierda y la vena subclavia izquierda van a confluir en lo que es la vena brachiocefálica izquierda, y esta va a confluir con la vena brachiocefálica derecha para terminar en formar lo que es la vena cava superior y terminar drenando a nivel de la aurícula derecha todo el drenaje venoso de la parte superior. Vemos también en esta imagen las venas ácigos y la vena hemiácigos y la hemiácigos accesoria, que lo que hacen es traer el drenaje venoso de estas venas intercostales, venas abdominales, básicamente eso, y a nivel del callado aórtico cruzando el bronquiofuente principal derecho van a formar una especie de arco, que es el arco de lásigos, para terminar drenando a nivel de la vena cava superior y de esta manera pasar el drenaje venoso a este sistema. Bueno, cualquier duda, cualquier cuestión que quieran reforzar o que no hayan llegado a comprender, pueden escribirme a mi mail, que es ericajquisbert@gmail.com. Fue un placer haberles grabado esta clase y espero haya servido de algo como guía para el estudio de lo que es la anatomía cardiovascular. Muchas gracias.